El Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica se une al llamado de distintas instituciones de salud del país para incentivar a los ciudadanos a que se vacunen contra la influenza, especialmente en este momento de la pandemia. ¿Por qué es importante y cómo está relacionado? Vamos a conversar con el doctor Larry Ramírez, farmacéutico y vocero del Colegio de Farmacéuticos. Doctor, muy buenos días y muchas gracias por enlazarse. Muy buenos días, con mucho gusto. Doctor, es importante que la población, que toda la población entendamos que la influenza es una enfermedad potencialmente grave. Sí, Natalia, en estos tiempos en los cuales pues el tema casi que se ve todos los días es el COVID-19, se nos olvidan que existen un montón de virus respiratorios que pueden generar problemas muy graves en personas que son sensibles o que tengan factores de riesgo. En ese caso, la influenza es una enfermedad que más o menos puede matar alrededor del mundo de 200 a 600.000 personas, dependiendo, como le decía, de los factores de riesgo, de la edad o de las complicaciones que ella pueda dar. ¿Cuál es la diferencia, doctor, entre la influenza y, por ejemplo, un resfrío? Es muy común confundirlos. Como decía, hay una cantidad enorme de virus respiratorios que pueden generar síntomas como estornudadera, malestar general, y podríamos decir que los resfríos son más leves. O sea, el resfrío es un cuadro viral que puede cursar no con más de 1 a 2 o máximo 3 días de evolución. En cambio, un cuadro de influenza es un cuadro mucho más grave, más fuerte, con síntomas inclusive muy parecidos a los que ya escuchamos todos los días en televisión o en radio, muy parecidos a los del COVID-19. Dolor de cabeza, fiebre alta, malestar general. Muy comúnmente en la población, los cuadros gripales le llamamos la famosa quiebrahuesos, porque realmente hay un dolor muy intenso de cuerpo. Doctor, ¿y la población en riesgo de la influenza es la misma población que hemos denominado de riesgo, por ejemplo, para el COVID? Porque de tantos meses, de más de un año de hablar de COVID, yo creo que la población ya tiene claro quiénes son los que están en mayor riesgo de sufrir complicaciones por COVID. ¿Aplica lo mismo para la influenza? Podríamos decir que prácticamente son los mismos. Solo habría que agregar que en el caso del COVID-19 hemos visto que a pesar de que hay casos en niños, pues en personas más jóvenes o en niños no es tan frecuente las complicaciones. En caso de la influenza sí, los niños de menores de 7 años son niños que son los que tienen, es un factor de riesgo porque pueden padecer de complicaciones adicionales. Por eso es uno de los grupos que la Caja de Seguro Social en general se recomienda que se vacune, pero el resto de las personas también se pueden poner la vacuna, a pesar de que, digamos, los mayores de edad tienen que ponérsela, 58 años en adelante, las personas diabéticas, obesas, las personas con problemas respiratorios, fumadores, las mujeres embarazadas, en este caso es una indicación para ponerse la vacuna de la influenza, pero sería importante que quede claro que no solamente estos grupos, ¿verdad? Lo importante es que ojalá todo el mundo pueda vacunarse contra la influenza, porque pues siempre hay una posibilidad de una complicación. Doctor, hay varios mitos alrededor de la vacuna de la influenza que me gustaría ir viendo uno por uno. El primer mito es que si me pongo la vacuna contra el COVID-19 no me tengo que poner o no me puedo poner la de la influenza. Sí, correcto. Eso es un mito porque actualmente, pues como decíamos, el tema casi que está en la boca de todo el mundo la vacuna de COVID-19. Y se nos olvida que el virus de la influenza es un virus respiratorio completamente diferente al COVID. Entonces, una vacuna no cubre la otra. Y si me pongo una, debo ponerme la otra. Sí hay que tomar las medidas del caso de esperar las 2 semanas, que es la recomendación actual que se lleva en Costa Rica, para ponerme ya sea una o la otra vacuna. O sea, si me pongo primero la vacuna de la influenza, espero 15 días para la del COVID. O si me pongo la del COVID, espero 15 días para la influenza. De hecho, yo creo que uno de los problemas que ha habido en la cobertura con esto de la vacuna de la influenza ha sido que la persona está esperando ponerse primero la del COVID porque está como priorizándola. Entonces espera mucho a veces. Entonces es que tal vez ya me llaman, es que ahorita me dan chance de ponerme la del COVID. No esperemos, pongamos la influenza y solamente se esperan las 2 semanas. Otro mito, doctor, respecto a la vacuna de la influenza es que las personas que padecen alguna alergia no deberían aplicarse esta vacuna. Esta vacuna prácticamente no tiene ninguna contraindicación. La única que tiene es en personas alérgicas al huevo, pero ni siquiera en aquellas personas en que tal vez por alguna razón el huevo les genera algún
problema de urticaria o alérgico en la piel. Son solo aquellas personas que tienen alergias que dan shock anafiláctico al huevo, nada más. De ahí en fuera, de 6 meses en adelante, se la puede poner cualquier persona. Entonces eso es muy importante que quede muy, muy claro. Alérgicos a los AINES o a los analgésicos, alérgicos a la comida, a las fresas, a los mariscos, todas esas personas se pueden aplicar la vacuna. Entonces eso es un mito muy común, ¿verdad? Inclusive las personas que comen repostería o queques hechos a base de huevo y que no les dan alergia, pueden ponerse perfectamente la vacuna. Doctor, el tercer mito es que los síntomas de la influenza son diferentes a los de COVID-19. De hecho, digamos, una de las recomendaciones, y hemos escuchado al ministro y las autoridades de salud, es que los síntomas de la influenza y el COVID pueden parecerse tanto, que la idea es que las personas se vacunen contra la influenza, pues para descongestionar un poco los servicios de emergencia que ya de por sí están colapsados. Entonces, si tenemos un problema de colapso en los hospitales, lo mejor es vacunarse contra la influenza, porque también eso permite de alguna manera, pues, si usted tiene algún síntoma, saber que muy probablemente no sea influenza debido a que estaba vacunado. Entonces, sí es muy importante. Prácticamente el único síntoma que son diferentes, podríamos decir que es la falta de olfato. Síntoma que algunas veces no todos los pacientes de COVID tienen. Entonces, muy comúnmente podrían confundirse. Entonces, son casi que los mismos síntomas: la fiebre alta, malestar general, pueden generar tos, congestión nasal. Entonces, sí es importante vacunarse porque se parecen mucho. Doctor, ¿se puede tener influenza y COVID-19 al mismo tiempo? Pues perfectamente uno puede tener esos dos virus al mismo tiempo. Imagínense que sería una doble complicación. Hemos escuchado muy comúnmente que muchas personas fallecen en los hospitales porque tal vez ingresaron con COVID y secundariamente tuvieron una neumonía por algún otro virus respiratorio o por alguna otra bacteria. Lo mismo puede suceder con el virus de la influenza. Si se tiene pues la mala suerte de padecer los dos al mismo tiempo, pues mayor cantidad de complicaciones respiratorias y mayores posibilidades de pasar a otro estadio mucho más peligroso en el que peligra la vida, es teniendo las dos enfermedades juntas. Entonces es muy importante que nos vacunemos. Esta es una vacuna muy segura y como el eslogan que hemos estado en el Colegio de Farmacéuticos, es confiable, segura y eficaz. Es una vacuna que los ticos hemos estado acostumbrados a ponernos desde hace muchos años. Entonces pueden utilizarla y ojalá este tipo de entrevistas que ustedes hacen, pues haga un poco de conciencia en la gente y vayan y se vacunen. No hay que sacar cita. Por ejemplo, en la caja, en estos momentos nada más usted va y le ponen la vacuna. Es muy diferente a lo que sucede con COVID-19. Por último, doctor, un quinto mito que circula en la población respecto a esta vacunación es que si me vacuno contra la influenza, ya de alguna forma me protejo para el COVID-19. El virus de la influenza y el COVID-19, como acabamos de decir, dije hace un ratito, son virus completamente diferentes. Entonces, digamos, si yo me pongo el COVID-19, pues no me estoy cubriendo contra la influenza. Y lo mismo sucede a la inversa. Entonces, al ser virus diferentes, son vacunas completamente diferentes. Por ahí sí hay algunos estudios que hablan de que personas vacunadas contra la influenza, pues tienen un porcentaje mayor de posibilidades de no tener complicaciones por COVID. Pues todo eso está en investigación, pero no es que yo me ponga una vacuna y la otra enfermedad no me va a dar. De hecho, el año pasado, cuando empezó la pandemia, las vacunas de influenza se agotaron. Por supuesto, no sabíamos todo lo que sabemos del COVID-19 ahora, porque la gente salió corriendo a vacunarse, como para cubrirse contra algo, ¿verdad? Seguro ante el miedo y ante la incertidumbre dijeron, aquí vacunándome contra la influenza, por lo menos, eran las frases que las personas decían, por lo menos me vacuno contra la influenza. Entonces, este año no ha sido así, ha habido como mucha expectativa. Y como le digo, no creo que sea por problemas con la vacuna, porque es una vacuna que la gente ya conoce, sino es esa incertidumbre de que cuándo me tocará la otra vacuna, o que si me pongo las dos vacunas, como que el cuerpo va a reaccionar más o va a haber más efectos secundarios, y eso no sucede. Simplemente esperar las 2 semanas y se pueden vacunar perfectamente. Doctor, desde el Colegio de Farmacéuticos no solo es el llamado, sino que ustedes tienen todo un proyecto para apoyar las inmunizaciones en el país. Sí, correcto. Este proyecto de servicios de inmunización farmacéutica es un proyecto que se inició en este año. Bueno, se planeó desde el año pasado y durante este año se ha llevado a cabo. Y la idea inicial es, pues lógicamente,
educar a la población. Hay muchas dudas con respecto no solo a la vacuna de influenza, la vacuna de COVID-19 y en general con todas las vacunas. Y eso más que todo es debido a la desinformación que se genera en la población a través de los movimientos antivacunas. Es respetable la opinión de todas las personas, pero debemos ser claros que las vacunas son medicina preventiva, algo que pues nos surge ahora, ¿verdad? Más que estar internando personas en los hospitales y teniendo personas enfermas, la idea es prevenir enfermedades. La cantidad de muertes que se han evitado a nivel mundial por el descubrimiento de las vacunas es enorme y el impacto que genera en los servicios de salud, descongestionándolos y ahorrando dinero es grandísima. Entonces, vacunémonos contra cualquier enfermedad prevenible. Eso es más problemático en el adulto, Natalia. A los chiquitos les ponemos todas las vacunas que puedan existir porque nos da miedo que se nos enfermen. Pero curiosamente, ya cuando estamos más viejos, es una rogadera para que la gente se vacune porque les da miedo algún efecto secundario o que es que me inyectan el virus y me va a dar la enfermedad. Es curioso, ¿verdad?, que seamos tan insistentes en vacunar al niño, pero el adulto ya cuando toma la propia decisión es un poco más difícil. Entonces, la idea es educar y desde el Colegio de Farmacéuticos estamos para servirles. Hay más de 1.100 farmacias en Costa Rica, en cada farmacia un farmacéutico, un profesional en salud capacitado, que adicionalmente es barato. No hay que pagarle nada, simple y sencillamente pueden llegar y preguntar y consultar sobre cualquier duda que tengan. No se queden con dudas en su mente, porque es ahí donde la primera reacción es el miedo, no ponérmela. Lo vimos en Canal 7 hace poco en entrevistas allá en La Fortuna, ¿verdad? Que las personas salían con unas justificaciones se negaba muy extrañas. Es falta de información. Doctor, muchísimas gracias de verdad por toda la información y reiterar el llamado para toda la población a que acuda a inmunizarse contra la influenza. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Conversábamos con el doctor Larry Ramírez del Colegio de Farmacéuticos.